Entonces, continuamos en la clase. Continuamos en la clase. Continuamos en la clase. Tenemos ya los 20 y tantos que habían. Entonces, vamos a trabajar ahora nuestra práctica 1.2, que tiene que ver con las variables y su clasificación y así los niveles de medición. Entonces, vamos a trabajar la práctica 1.2. Ok. Entonces, para trabajar esta práctica, nos vamos a este cuadro. En este cuadro vamos a clasificar las variables según consideramos. Aquí dice ciudad donde naciste. ¿Con qué tú me respondes? ¿Con un número o con un nombre? Con un nombre, profesor. Con un nombre, profe. Entonces es cualitativa. Una cualidad cualitativa. ¿Es ordinal o nominal? Es nominal. ¿Por qué? No hay orden, ni etapa, ni escala. Ok, nominal. Estatura de una persona, ¿cómo es? Cuantitativa, profe. Cuantitativa. Cuando nosotros decimos cuantitativa, tenemos inmediatamente que decir si es discreta o continua. ¿Cuándo es discreto? Dígame. Yo pienso que continua. Es continua. Pero, déjeme explicarle por qué. Inmediatamente diga cuantitativa, debe decir inmediatamente si es discreta o continua. ¿Cómo usted se da cuenta cuando es discreta? Cuando proviene del conteo. ¿Cuándo sabe que es continua? Cuando proviene de medición. ¿La estatura se mide o se cuenta? Se mide. Se mide, profe. Mide, Entonces, profe. usted tiene presente que si se mide es continua. ¿Entendido? Correcto, profesor. Entonces, aquí tenemos otro asunto que tiene que ver con el nivel de medición. Cuando es cuantitativa, puede ser de dos tipos el nivel de medición, de intervalo o de razón. ¿Qué significa de intervalo o de intervalo, como usted lo quiera decir? ¿Qué significa de intervalo? Significa que el cero no indica ausencia. De intervalo significa que el cero no indica ausencia. Eso de intervalo. ¿Entendido? ¿Qué significa de razón? Que el cero sí indica ausencia. De razón que el cero sí indica ausencia. ¿Entendido? Entonces, ¿cómo usted va a identificar y va a clasificar correctamente las variables que son cuantitativas continuas, o más bien las que se miden, son de intervalo?
Porque cuando tú mides algo, el 0 no indica ausencia. Las variables que se cuentan son de razón, porque el 0 indica ausencia. ¿Estamos claros ahí? Entonces, la estatura se mide, ¿verdad? Que una gente tenga 0 metros, ¿quiere decir que no mide? No. Entonces, la estatura es de intervalo, porque el 0 no indica ausencia. Ejemplo. ¿Con qué se mide la temperatura? Un termómetro. Termómetro, maestro. Ok. Y si usted mide la temperatura ahora mismo con un termómetro y le da 0, ¿significa que no hay temperatura? Sí, hay, profe. Sí, siempre va a haber una temperatura. Hay. Claro. Hay. Si dice 0, significa que hay temperatura y que está bien fría. Eso es lo que dice. Pero no que no hay. Entonces, hay variables, como dije, cuando son de medición, el 0 no indica ausencia. Clase social. Clase social. Baja, media, alta. ¿Qué es? Cuantitativo. Cualitativa. Cualitativa. Cualitativa, Respondí con un nombre. Baja, media, alta. No dije número. Entonces es cualitativa. ¿Es ordinal o nominal? Es Nominal. ordinal. Ordinal. De clase baja no se llega a clase alta sin pasar una etapa. Yo estoy luchando por llegar ahí y aún no he podido. Entonces, hay etapas para uno llegar a la clase alta. Entonces es ordinal. ¿Entendido? El número de habitantes de una ciudad donde tú vives, ¿qué es eso? cuantitativa. 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 Cuantitativa, porque hablamos de cantidad. Cuando dice cuantitativa, tiene que especificar si es discreta o continua. ¿Cómo es? Discreta. Cuantitativa discreta. Sí, porque si usted no sabe si es discreta o continua, usted lo que debe preguntarse si los habitantes se miden o se cuentan. Y le da la respuesta. ¿Qué usted cree? ¿Se miden o se cuentan? Se cuentan. Ajá, si se cuentan es discreta. ¿Es de intervalo o es de razón? El 0 indica ausencia. Esta es razón. De razón. El 0 indica ausencia. Si tú dices 0 habitantes, está diciendo que no hay, ¿cierto? Correcto. Entonces, continuamos. Aquí dice frecuencia de asistencia a actividades deportivas. Si asiste con poca frecuencia, mediana frecuencia, mucha frecuencia. ¿Qué es eso? Cualidad. Cualitativa. Sí, porque respondí con palabras, no con números. Ordinal. Cuando diga mediano, bajo, alto, eso es ordinal. ¿Entendido? Poco, Sí, maestro, mucho, bueno, malo, regular, todo eso es ordinal. Entonces, aquí tenemos superficie de un terreno. ¿Qué es eso? Entienda por superficie la medida de un terreno. Cuantitativa. 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 Discreta o continua. Continuo porque se mide. Continua. Continua porque se mide. ¿De razón o de intervalo? Es razón.
Las que se miden, ¿de qué son? De intervalo, sí, hay que preguntar. Si usted dice que el solar Porque la tiene, razón indica la ausencia. si tú dices que el solar tiene 0 tarea, ¿quiere decir que no mide? Se mide. Mide otra unidad de Bien. medida. Entonces, los money, los ingresos, ¿qué son? Cuantitativa. Cuantitativo. Discreta o continua. Discreta. Continuo porque se mide. Sí, sí, sí. No, y los chelitos se pueden dividir. Porque cuando yo lo cobro, yo de una Se vez lo fracciona. divido. Yo lo divido de una vez. Ellos se dividen. Entonces, el 0 indica ausencia. Sí. Sí, indica ausencia Si usted dice que tiene 0 de money, razón. No quiere decir tiene que no nada. tiene nada. Sí. Entonces, los niveles de estudios que tiene que ver con inicial primaria, secundaria, universitario, ¿qué es eso? Cualitativa. Y es, Cualitativa. y es ordinal. Y es ordinal porque no Es puede ordinal porque pasar. tiene escala y etapa. Exactamente, muy bien. El número de pisos de apartamento que tiene un edificio, ¿qué es eso? Cuantitativa, profe. Cuantitativa. ¿Discreta o continua? Discreto. Muy bien. Muy bien. Profesor, una pregunta. Diga. Al nivel de estudio no se le pone discreta, porque me parece que no. Déjeme decirle que la cualitativa nada más tienen 2 formas, ordinal y nominal. Y las cuantitativas es que pueden ser continua y discreta. Solo esas. La cuanti es que pueden ser discreta o continua. Las otras no. ¿Entendido? Ok, gracias. Sí. Número de pisos, ¿qué es? Es de razón. De razón, porque 0 pisos significa que no hay. Continuamos. Satisfacción laboral, insatisfecho, satisfecho, muy satisfecho, Cualidad. Cualitativa. Cualitativa. ordinal. Estado civil, Cualitativa. Cualitativo. Cualitativa, profe. ordinal o nominal. Ordinal. Ordinal. Ordinal, porque nadie llega a viudo si no se casa, ¿verdad? O Sí. nadie se divorcia si no se casa. Primero soltero, después casado y después se avanza. Cigarrillo que fumas a la semana, ¿qué es eso? Cualitativa. Cuantitativa. Cuantitativa, profesor. ¿Esos cigarrillos son discretos o continuos? Continuo. Discreto. ¿Se miden o se cuentan? Son discretos porque Se se cuentan. Se cuentan. Ok. Discreto. ¿De razón o de intervalo? Tienes razón. De intervalo. Es De razón. razón, Ander. porque el 0 indica Porque que cero no hay. cigarrillos. Sí, sí, sí. Exacto. No. Entonces, seguimos. Aquí tenemos la religión. ¿Qué es eso? Cualitativa. Cualitativa. ¿Ordinal o nominal? Cualitativa. Ordinal. Ordinal, profe. La religión no tiene orden. Nominal. Ay, no. Nominal. Si tú primero tuviera que ser de una no tiene- religión y después que sea de esa, entonces ya puede ser de la otra. Entonces serían Ok, ordinales. sí. Pero no, las religiones no son ordinales. Partido político, por igual. Cualitativa. Cualitativo. Nominal. Nominal. Nominal por lo mismo, tú no tienes que ser de uno para después ser de otro. Puede ser de cualquiera. Y el tipo de vehículo, motor, pasola, ¿qué es? Cualitativa. 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 Igual nominal, porque Sí.
Tú de a pie puedes cruzar jipeta, ¿verdad? Sí. Exacto. Y pasar por lo otro. Entonces, eso es así. Entonces, ya nosotros concluimos esa tablita. Ya nosotros llenamos esa tablita, la concluimos, pero aquí le queda un trabajito a ustedes, que es otra tablita. Aquí le queda otra tablita a ustedes. Y yo quiero a alguien que pueda leer, que me lea lo que dice ahí arriba. De encabezado, simplemente. Yo, maestro. Dígame. Actividad 4. Ajá. En la gestión de variables que se muestra a continuación, especifique si tratan, no veo lo que sigue. Se trata, no ve. Si se Ay. trata de variables. Sí, variables. sí. Ok. Si se trata de variable cuantitativa continua O o cualitativa cuantitativa directa. discreta. Ok. Entonces, si usted sabe interpretar, ahí le dicen cuál es el tipo de variable que usted va a poner. Cuantitativas Cuantitativa continua o cuantitativa discreta. Pero resulta que los estudiantes me escriben cualitativa. ¿Y esa opción está ahí? No. ¿Por qué? Porque No. todas son cuantitativas. Todas son cuantitativas aquí. Y simplemente tú tienes que decir si es discreta o continua. Todas son cuantitativas o numéricas, como usted le quiera llamar. Entonces hay gente que me pone cualitativas, otros me ponen cualitativa discreta. La cualitativa no puede ser discreta. Cualitativa continua, la cualitativa no es continua. La cuantitativa es que discreta y continua. Entonces, ¿qué usted va a poner? Si fuera usted, Lisette, ¿qué pusiera en la primera? O Alejandra. Alexandra, ¿qué tú pusieras? El número de hijos de una familia, ¿Qué la es eso? estatura de los reclutas, un reemplazo. Ah, es solamente la, ¿verdad? Lo que va ahí, sí. Cuantitativa discreta. Muy bien. Cuantitativa discreta, dice ella, y eso está excelente. Porque los hijos se cuentan y son discretos. Y otra persona que me diga con la estatura, ¿qué pondría ahí? Yo pondría ahí Yo, cuantitativa continua. Ok. Usted pusiera, o sea, pondría eso y está correcto. Cuantitativa continua, porque eso se mide y es continua. Entonces, así mismo ustedes seguirán llenando las demás. Y ahí yo me doy cuenta si usted sabe o no sabe. Entonces, ahí concluye ya su práctica 1.2. Ahí concluye su unidad 1. Hay gente que me dice, profe, pero ¿cómo que la unidad 1 se acabó? Si nosotros no hemos entregado la práctica. La unidad ya se acabó, la 1. Simplemente usted tiene hasta el 21 de febrero para entregar las prácticas correspondientes, que son 2. Esta que hicimos casi ahora, mitad, a medias, porque hay una parte teórica que la va a hacer usted, y ese cuadrito lo va a acabar de completar usted, y la historia de la estadística. Entonces, miren, nos vamos aquí al curso, unidad 1, propósito del curso. Dice que al terminar este tema, los estudiantes debían saber qué significa estadística y sus aplicaciones en psicología. Ya eso, al finalizar el curso, lo vamos a lograr. Diferencia entre estadística descriptiva e inferencial, eso lo vimos. Distinguir los diferentes tipos de variables. Ya usted sabe cuando es cualitativa y cuando es cuantitativa. Y conocer las etapas de una investigación estadística que se la puse a investigar, que viene siendo planteamiento del problema, recogida de información, diagnóstico,
inferencia estadística y por el estilo. Entonces ya nosotros cumplimos con la unidad 1. Recuerde que la guía de asignatura debe escoger un tema de esto y publicarlo en el foro de inicio, ¿verdad? Y como ya terminamos la unidad 1, le corresponde también llenar el foro de cierre. Mire, foro de cierre. ¿Qué aprendí? Es lo único que va a decir ahí. Mire, ¿qué aprendí? Yo aprendí a clasificar la variable en cualitativa y cuantitativa. Yo creo que usted aprendió eso. O lo que usted considera que aprendió. Lo escribe. Y ya eso es todo. ¿Alguna duda? Las tareas, el que está inscrito la va a subir aquí. La 1.1, que es historia de la estadística, la va a subir ahí. Y la que hicimos o la que estamos haciendo, la que hicimos casi ahora, que ustedes van a completar, la suben en 1.2 ahí. Ya hay gente, me imagino, que ha subido algo. Hay 2 que entregaron. Cuando ustedes puedan, entregan. Tienen hasta el 21 para entregar. ¿Entendido? Entendido, profe. Sí, maestro. Entendido, profesor. Si a usted se le dificulta entregar, no es para que se ponga a llorar. Simplemente usted me escribe privado, tiene mi número personal, está en la práctica también, se lo puse por ahí. Entonces usted me escribe cualquier inquietud, cualquier problemática que tenga y entre los dos la resolvemos, ¿ok? Estas sesiones, no sé por qué la gente como que, aquí hay 23 personas. Espero que al final de la sesión, al final del curso, esos 23 se queden ahí. Porque ustedes no se dejan ayudar.